conocerle cada vez más. El mensaje de hoy se llama el Cristo glorificado. A ver, diga, el Cristo glorificado. ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva a que cada vez más tengamos esa hambre y esa sed por conocer de Dios y su Cristo. Que tengamos un interés continuo, escuche lo que le voy a decir, por escudriñar cada vez más y más en su palabra esas glorias de Cristo y entenderlo antes y después. Él estaba en gloria, vino a la tierra y fue recibido en gloria. Entonces, entender eso, Rodriguito, ¿me ayudas ahí? Ayúdale ahí. Entender eso es una oportunidad para que nosotros seamos más agradecidos y dependamos más y más de Dios. Quiero llevarle a primera carta de Pedro, capítulo 1. Estamos compartiendo lo que es la primera carta de Pedro. Tenemos ya algunos meses y vamos a leer desde el versículo, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y el 21 dice: y mediante el cual creéis en Dios. ¿Mediante quién? Mediante Cristo. Creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cristo nos compró con su sangre. No nos compró con cosas corruptibles como oro o plata. La vana manera de vivir, dice la Escritura, que se heredó de vuestros padres, así a los que le escribe esta carta, así también a toda esta generación. Y esa vana manera de vivir culturalmente la tenemos sin Cristo. Ahora en Cristo nosotros tenemos que valorar, a ver, diga, valorar lo que Él hizo. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y ese rescate que Él dio, ese rescate que Él pagó, nos lleva a una parte importante. Es decir, toda la obra de Cristo tiene un firme propósito. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito. Creer en Él, creer en Dios por la obra de Cristo. Es decir, la obra de Cristo no fue en vano. A ver, diga, no fue en vano. Deberíamos de dar una expresión, claro que no. Y porque no fue en vano, tiene un resultado. Nos rescató, nos compró, nos limpió, nos lavó, nos perdonó y tiene como fin la vida eterna. Entonces, vaya al versículo 21, dice: y mediante el cual creéis en Dios. A ver, diga, creéis en Dios. Y dice, o sea, Dios, es decir, Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Escúchelo, lo resucitó y le dio gloria. E indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Cristo fue recibido allá arriba, ¿cómo? En gloria. Cuando el Señor oró, en la oración que hace por sus discípulos,
Él le dice que glorifique a su Hijo. Esa gloria que tenía antes que el mundo fuese, y se la dio. Entonces le resucita, ¿y qué hizo más? Le dio gloria. ¿A quién le dio gloria? A su Cristo. Cuando decimos su Cristo o el Cristo, estamos diciendo el Mesías, el ungido, su ungido, su Mesías. Y luego su Hijo, su unigénito. ¿Cuánto lo entiende? Y nosotros como creyentes, usted como creyente, debe de valorar esas glorias de Cristo. Esas glorias de Cristo que fueron desde antes que el mundo fuese hasta el día de hoy. ¿Dónde está sentado Él? A la diestra de la majestad de Dios. Y por medio de lo que Él hizo, a ver, diga, y por medio de lo que Él hizo, nosotros vamos a creer en Dios. Qué bendición tan grande tenemos, porque nos acercamos a ese trono de gracia, a ese trono de misericordia, para alcanzar ambas cosas en ese oportuno socorro. Dios es oportuno en socorrernos. Y a su tiempo Cristo murió por los impíos. Escúchelo, es oportuno en socorrernos. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bendición más grande. Entonces, el mensaje se llama el Cristo glorificado. Otra vez, el Cristo glorificado. Y ese Cristo glorificado, todos los creyentes debemos de tener esa hambre y sed por conocerle cada vez más y más y más. Saber qué lo llevó a ese punto. Él aprendió la obediencia. Él sabía lo que venía. Él hacer la voluntad de su Padre que le envió. Y Él hizo lo que a su Padre le agradó y le agrada. Y Él dijo, porque yo hago lo que a mi Padre le agrada. Yo hago lo que a Él le agrada. Esto dice Juan 8:29, parte B, no lo busque. Y ese entendimiento tenemos que tener, para que sepamos cuál es el resultado de nuestra fe. Voy a volver a leer 21, dice, y mediante el cual creéis en Dios. ¿Quién le resucitó de los muertos y le ha dado gloria? ¿Cómo le ha dado gloria? Lo sentó a su diestra, lo sentó a la diestra de su majestad, lo recibió. Y cuando llega el Cristo de Dios, allá recibido en gloria, cuando dice en la tierra, consumado es, terminado es, completado es, Él es recibido en gloria y llega y se sienta a la diestra de la majestad de su Padre. Lo cumplí, le dice, lo terminé. Voy a hablar en una frase muy amplia que claro, en el contexto escritural lo podemos entender. Por eso Él es el único digno de gloria. Por eso Él es el único digno de alabanza. Claro, Dios en su Cristo, usted lo podemos de entender en ese poder que Él ha derramado en nosotros por su Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, que Dios nos ayude cada vez más a tener esa comprensión, a tener ese entendimiento y valorar la obra de Cristo. A ver, diga, valorar la obra de Cristo. Los creyentes, escúchalo mi hermano, por la fe en Jesucristo, al valorar la obra de Cristo, le glorifican donde quiera que están. Y todo lo hacen para su gloria. Hacen lo que a Él le agrada. Y ahí está la diferencia. Y termino el versículo 21 que dice, para que vuestra fe y esperanza sean ¿quién? En Dios. Esa es la manera en la que Dios nos enseña para que nuestra fe y nuestra esperanza sean Dios, y que luchemos y que perseveremos, que la obra de Cristo no fue en vano, y al no ser en vano, nosotros tenemos que tener en nuestra mente el costo, el alto precio pagado, su sangre. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él apaciguó la ira de Dios. Y sobre esto que estamos hablando y leyendo, debemos de comprender por la Escritura, así mismo cuando Él estuvo en la tierra, así cuando Juan el Bautista, así cuando los profetas y los apóstoles hablaban del ungido, del Cristo, del Mesías. Y quiero llevarle a Juan capítulo 3, versículo 33, es Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos nosotros a leer lo que Juan el Bautista dijo de Él. Y todo lo que nosotros vamos a escuchar al leer la Escritura
nos va a llevar a Cristo. A ver, diga, nos va a llevar a Cristo, a lo que Él hizo, a lo que Él vino a hacer. Y aún nosotros comprender dónde está también. ¿Ya lo tienen? Dice el versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Juan identificó al Señor, a Jesús, al Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dijo, el que me envió a bautizar, dijo, sobre el que viene a descender, el Espíritu sobre él, ese es. Voy a hablar así. Y Juan por eso empieza a hablar de esta manera. Y aún está reafirmando. Él, claro, casi a punto de cumplir su ministerio, Juan el Bautista. Y luego dice el versículo 33, el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios nos da el Espíritu por medida. 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Escúchelo, Juan el Bautista está diciendo, el Padre ama al Hijo. Y lo impresionante es, y todas las cosas ha entregado en su mano. Al cumplir su ministerio el Señor y completarlo, esas mismas cosas estuvieron en Él. Y aún, como dice la Escritura, todo lo puso debajo de sus pies hasta que se cumpla lo que se tenga que cumplir. Eso lo tenemos que entender. Dentro de la gloria de Cristo eso involucra. Y como creyentes nosotros empezamos a valorar cada vez más por qué Él lo hizo. Y como cristianos vamos a buscar hacer lo que a Él le agrada. Su amor nos va a constreñir. Su amor nos va a poner en estrecho. No vamos a tener otra alternativa. Y no vamos a pisotear su nombre, escúchelo. No vamos a tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados. Ni tampoco vamos a hacer afrenta al Espíritu de gracia. Cuando nosotros, nuestra materia de estudio es el Cristo crucificado, nosotros perseveramos y luchamos y nos aferramos. Y luego dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Otra vez, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, ¿qué dice? No verá la vida. A ver, diga, no verá la vida, sino que la ira de Dios. Esto lo dice Juan el Bautista. Había comprendido que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo venía a dar vida. Y esa vida la venía a dar ¿cómo? En abundancia. Esa es la realidad y la plenitud de Cristo. Y los creyentes debemos de tener muy en claro. Escúchalo otra vez el 36, dice, el que tiene el Hijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Voy a hablar, como lo dice Juan, el que no cree en el Hijo no tiene vida eterna. Esto es lo impresionante. Y Juan lo dice, pero el que rehúsa, a ver, diga, el que rehúsa creer en el Hijo, escúchalo, ¿cuántos hoy en día rehusan creer en el Hijo? ¿Y por qué rehusan creer en el Hijo? Porque no se quieren arrepentir, no quieren dejar el pecado. Escúchelo, Dios ya hizo lo que tenía que hacer, ya envió a su Hijo. Y qué impresionante que el hombre no quiere creer en Él. El que tenga oídos oiga y el que entiende entiende. Pero es clara la Escritura que el que se rehúsa a creer en el Hijo, en todo el contexto del arrepentimiento, de humillarse delante de Dios y pedir perdón por sus pecados y creer en la obra de Cristo, en todo el contexto, no verá la vida. Y dice, sino que la ira de Dios, escuche lo que dice, está, no estará, está sobre él. Porque a Dios le costó su Hijo por eso. Y a su Hijo le costó el derramamiento de su sangre y su muerte. La confianza del Hijo es que su Padre lo iba a resucitar y le iba a restablecer en esa gloria antes de que el mundo fuese. ¿Quién puede entender esto?
el Cristo glorificado. Es hablar de la gloria de Él. Vaya ahí capítulo 12, Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Capítulo 12. ¿Ya lo tienen? Si ya lo tienen, dígame. Y vamos a leer desde el versículo 44. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Vamos a leer versículo 44. ¿Listo, Alicito? Dice el 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, ¿qué dijo el Señor? No cree en mí, sino en el que me envió. Miren, mi hermano, por Cristo creemos en Dios, como dice Pedro, para que vuestra confianza, es decir, vuestra fe, sea en quién, en Dios, por Cristo. A ver, diga, por Cristo. Por lo que el Señor lo está diciendo con tanta claridad. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en él cree, otra vez, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, dice el Señor. Otra vez, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Eso vino un Señor. Y estaba explicando lo que representaba creer en Él, salud. ¿Y quién lo enviaba? Claro, lo enviaba a su Padre. Mi hermano, ¿a quién debe ver la humanidad de nosotros? ¿A quién debe ver? A Cristo. Como cristianos debe de ver a Cristo. Ya no andamos en tinieblas. Ahora no solamente andamos en luz, sino que somos luz. Y debemos andar como hijos de luz. Y eso es lo que en la fe, en el creer en Cristo, nos lleva cada vez más y más. Y en la ejecución, nosotros vamos evidenciando que en realidad hemos creído. Eso es todo. Amén. Otra vez, y en la ejecución, nosotros vamos evidenciando que en realidad hemos creído. Y dice el 47, 48, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? La palabra que he hablado. Es impresionante, porque esa palabra iba a quedar, y esa misma palabra, claro, por el poder de Dios en el día postrero, le iba a ser o una palabra de glorificación o una palabra de condenación. Y como creyentes lo hemos de tener siempre en esa medida. Y dice el 48, la palabra que he hablado, ella le juzgará cuando dice, en el día postrero. Otra vez, mi hermano, la palabra que he hablado, dice el Señor, ¿qué va a hacer ella? Le juzgará cuando, en el día postrero. Estando Él aquí, el 3 veces santo, no comprendían que tenían al Mesías. Y como no comprendían, había un velo en ellos, que tenían al Mesías, pues andaban en tinieblas, siguieron en tinieblas. Y nosotros tenemos que comprender esa realidad para tener no solamente una realidad comprensible, sino ejecutar lo que Él manda. Y ese es el deber más importante que nosotros como cristianos necesitamos tener. Sigo leyendo, dice el 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Una oportunidad muy grande que siempre vamos a tener, hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué, mi hermano? El Señor lo dijo casi al cierre del sermón del monte: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No debe de ocurrir en nosotros como creyentes que nos acerquemos a Dios solamente con nuestra boca y lo honremos,
sino que nuestro corazón esté cerca de Él. Porque el fundamento de Dios está firme y conoce el Señor a los que son suyos y tienen este sello, dice la Escritura. ¿Cuál es? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y eso a nosotros nos pone en ese estrecho para hacer la voluntad de Dios. Se trata de que hemos de hacer la voluntad de Dios y en este peregrinar hemos de vivir como hijos de luz, porque ya no andamos en tinieblas. Somos hijos de Dios por Cristo, por la fe en Jesucristo. Y es la bendición más grande que puede ocurrirle a cualquier ser humano. Es el milagro más grande en esta generación, desde el principio hasta este día. Que Dios siempre tenga en nosotros esa oportunidad de alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que no nos desviemos, mi hermano. Ese es el problema más grave que hoy ocurre. El Señor dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mire, vaya ahí a Juan capítulo 14. Hemos de leer versículo 1 que dice, Juan 14, dice en el versículo 1, el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y luego le dice, creer en Dios. ¿Y qué más les dice? Creer también en mí. ¿Y qué les estaba diciendo en el 6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie les dice, viene el Padre si no es por mí. Y Él les dice, creer en Dios. Y también como les dice, creer también en mí. Y la oportunidad que tenemos, como Pedro lo dice, para que vuestra fe sea en Dios por medio de Él. Y nosotros cada vez vamos teniendo este conocimiento de Dios más y más por su Cristo. Y es una relación estrecha. Escuchen, no grande, estrecha, en donde cada día nosotros vamos teniendo esa comunión con Dios. Cada día nosotros nos vamos consagrando más y más y más y más. Y claro, pues cada día vamos conociendo más y más quién es Dios. En todas sus virtudes, en todos sus atributos, en toda su esencia. Y cuando nosotros tenemos ese pleno conocimiento, nosotros vamos a saber de quién dependemos. Y de eso se trata. El Señor dijo, Juan 17:3, ahorita lo vamos a tocar más adelante, y esta es la vida eterna, escúchelo, que te conozcan a ti, le dice el Señor, al único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuán importante es que como creyentes necesitamos valorar la obra de Cristo. Y el Señor estaba hablando de Él mismo. Cuando le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen que soy? ¿Qué les dijeron? Unos que Juan el Bautista, otros que Jeremías, otros que Elías, voy a hablar así, otros que algunos de los profetas. Y luego les dice el Señor, ¿y vosotros quién decís que sois? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cómo le contesta el Señor a Pedro? Bienaventurado eres, hijo Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Qué impresionante que ellos, por Pedro hablo, ya lo habían identificado. Y por eso cuando el Señor les dice creer en Dios y creer también en mí, es decir, los sufrimientos del Mesías, los padecimientos del Mesías, del Cristo, Mesías hebreo, Cristo, claro, en griego, son palabras que tenemos que cruzarlas, es lo mismo, el ungido, el enviado, y en este caso el Hijo de Dios. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aunque después más adelantito Pedro trastabilla, bueno, así tenía que ser. Y nosotros como creyentes tenemos que tenerlo muy claro en Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe por medio de Cristo sea en Dios, por todo lo que Dios había de hacer por su Cristo, y el resultado final como propiciación por nuestros pecados. Por eso el Señor le dice, creer en Dios, es decir, voy a parafrasear a todo lo que está escrito, a todo lo que hablaron los profetas, a todo lo que tenemos en los manuscritos, a todo lo que dice la Escritura. Y luego le dice el Señor, cree también en mí.
qué bonito y qué bello. Mire, vaya a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 4. Que ya lo tenga, dígame. El mensaje se llama el Cristo glorificado. Y el Señor, cuando estuvo en la tierra, le dijo a sus discípulos y a todos aquellos que estaban delante de Él, que Él no venía a servir, no venía a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Pero la enmienda que Él les impartía, que era: creed en mí. Es como si Él les dijera: yo soy el enviado. Por eso les decía, una comida he venido a hacer. ¿Cuál comida? La voluntad de mi Padre que me envió. Ya lo tiene, Hebreos 1. Ahora, todo esto dice en el versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, a ver, diga, muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo les dice el Señor en Juan 14:1? Creed en Dios. Voy a decir: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, el Señor le dice: creed en Dios. Y ahora le dice: creed también en mí. Y dice el autor de Hebreos: y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, la gloria de Cristo. Y claro, si creemos en Él, somos coherederos juntamente con Él, si es que padecemos. Claro que sí, en esa herencia la hemos de recibir, pero si es que padecemos juntamente con Él, escuche lo que dice Parra, que juntamente con Él, ¿qué? Seamos glorificados. Bendito sea el Señor. El que tenga oídos oiga, y el que entienda, entienda. En el más allá, cuando estemos en la gloria con Cristo, por lo que dice la Escritura, por lo que dice el Señor, quizás hemos de pensar y decir: era verdad. Pero para muchos va a ser como Lázaro y el hombre rico. El hombre rico ya no podía salir de ahí. Y también van a decir: era verdad. ¿Cuánto lo entienden? Esa es la parte que Dios siempre habló. Pero como envió a unos persiguieron, a unos mataron, a unos no lo creyeron, no lo recibieron, envía a su Hijo. Sigo leyendo, versículo 2, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y dice el 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice: el que me ve a mí, ¿qué dijo el Señor? Ve también al que me envió. ¿A quién debe ver el mundo en nosotros? ¿A quién debe ver? A Cristo. La vestimenta de Cristo la debemos de tener. Debemos de estar revestidos de Cristo. Y claro, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, a ver, diga, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Claro que sí, siempre. Pero cuando Él vino a la tierra, le hizo un poco menor. Claro que sí, se despojó. Y esa gloria de Cristo tuvo un caminar en Él, tuvo también un actuar en Él, tuvo también un resultado en Él. ¿Y de qué se trata? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y de qué debemos de hablar? De Cristo. Sino de a Cristo y a este crucificado. Ese debe de ser siempre nuestro hablar. Como está escrito, la palabra de Cristo more en vosotros, ¿cómo? En abundancia. Otra vez, la palabra de Cristo muere en vosotros, ¿cómo? En abundancia. ¿Es importante para el creyente que sepa la palabra de Cristo? Claro que sí, debe de morar en abundancia. Y cada vez nos debe de ir confirmando y conformando a Él. Y nos debemos ir conformando a aquel que nos amó. Y dentro de eso que caminó el Señor cuando estuvo en la tierra, tuvo un punto, el misterio de la piedad, que es indiscutiblemente grande.
que es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, que fue justificado en espíritu, que fue predicado a los gentiles, que fue creído en el mundo, que fue, vamos a decir, visto de los ángeles y recibido allá arriba en gloria. Todo eso, mi hermano, que podemos resumir en la gloria de Cristo, tuvo una trayectoria, tuvo un caminar, que en el mensaje que le precede a este, por lo que dice Pedro, tuvo un gran costo. ¿Cuál fue el costo? Un precio pagado. ¿Cuál fue? Su sangre preciosa, es decir, en el valor superlativo, un valor muy alto, a ver, diga, muy alto, que nada lo puede superar. Es sangre preciosa, está hablando de alto costo. ¿Cuánto lo entienden? Y cuando nosotros vemos por la Escritura que el Señor, todo lo que vivió y todo lo que padeció, pues ese debe de ser nuestro hablar. ¿Cuál fue el hablar de los apóstoles? ¿Cuál fue el hablar? Mire, vaya a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Cuál fue el hablar de ellos? Cuando el Señor completó su obra, Él dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Escúchelo, toda potestad. ¿A quién se le dio toda esa potestad? Al Cristo de Dios. A Él. Él es el del poder. Hechos capítulo 2, ya lo tienen. Versículo 22 dice. ¿Ya lo tienen? Pedro hablando dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Y lo vamos a escribir. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, dice, a ver, diga, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué está hablando Pedro? ¿Qué está diciendo? Lo que Cristo en su caminar, Jesús Nazareno, llegó al punto donde Pedro está diciendo, crucificándole. Seguimos leyendo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y lo que está escrito dice, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás que mi alma, otra vez, porque no dejarás mi alma anhelades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y dice Pedro, 29, varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, dice Pedro, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mi hermano, esto que leemos es lo que Dios hizo en su Cristo. Y David profetizó de que no dejaría su alma en el Seol, de que su cuerpo no vería corrupción. ¿Profetiza de quién? Del Mesías, del unigénito del Padre, aquel que había padecer. Jesús Nazareno, a ver, diga, Jesús Nazareno, es el que predicamos, es del que hablamos. Y luego, siéntate a mi diestra, le dijo, siéntate a mi diestra. David lo profetizó, ¿hasta cuándo? Hasta que ponga a
a tus enemigos por estrado de tus pies. Y así ha de ser en el día postrero. Pero lo más importante es lo siguiente que ocurre. Dice el versículo 36. Dice Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué pasó? Dios, a ver, diga, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Aleluya! ¿Quién le hizo Señor y Cristo? Dios. ¿Así nomás? No. Por el anticipado conocimiento de Dios. Desde el día en que Él se le había dado la enmienda, voy a parafrasear, y Él viene y la cumple, sabiendo que su alma no iba a quedar en el Seol como estaba profetizado, voy a hablar así, y que su cuerpo no iba a haber corrupción. David, por eso dice Pedro, David no subió al cielo. Vamos hablando en una forma corporal, como el Señor se fue en la ascensión, como está escrito, como usted lo puede leer, ¿cierto o no? Y llega, ¿y dónde lo sentó? A la diestra de su majestad. ¿Y cómo le dice? Siéntate. ¿Hasta cuándo? Hasta el que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ese tiempo se cumplirá. Y la bendición de la gloria de Cristo la tenemos que tener. ¿En dónde está Él? No solamente tuvo un alto precio, no solamente fue un alto costo. No podíamos centrarnos en decir solamente, es que es por gracia. Claro que fue por gracia, pero vamos a hablar de manera completa. ¿Qué es gracia? Don, regalo, favor. Así deberíamos de hablar siempre. Cuando mencionemos es por gracia, porque tuvo un gran costo. El justo por los impíos. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Qué le costó a él? Por gracia. ¿Qué le costó ese regalo? ¿Qué le costó ese favor? ¿Qué le costó ponerse anticipadamente en lugar del pecador, del impío? ¿Qué le costó? Su muerte, su sangre derramada, y esa sangre bendita, sangre preciosa, nos limpia de todo pecado. ¡Aleluya! En ella somos santificados, mi hermano. Y eso es lo que debemos de tener siempre. Somos santificados así, por su poder, por su sangre derramada. Y luego Él manda, claro, ser santos, porque yo soy santo. Y todo nuestro peregrinar nos debemos de conducir santo y piadosamente. Y bendito sea el Señor que estos hombres, en este caso Pedro, testificó y dijo, porque este, Dios, ¿qué le hizo? Le ha hecho ¿cómo? Señor y Cristo. No es un Señor. Hay un solo Señor, mi hermano. Hay un solo Dios. Hay un solo Espíritu en el poder de Dios. Solamente. Un solo Dios. Un solo Señor. Aunque muchos se digan Señor. Cuando usted dice el Señor, pues ¿a qué Señor nos estamos refiriendo? Sino a aquel que Dios le hizo Señor y Cristo, ¿cierto o no? Amén. Él no necesita más. Él es el único Curios, escúchalo, el único Señor, y al cual nosotros debemos de estar postrados ante el estrado de sus pies, humillados, porque fue nuestro pecado el que lo llevó a ese madero, fue nuestra maldad el que lo llevó a ese madero. ¿Quién puede entenderlo? ¿Quién podrá comprender en todo el peregrinar? No bastaría ni los años de todas las generaciones para entenderlo, pero bendito sea el Señor que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Y el Cristo resucitado, el Señor y Cristo, hizo muchos bienes, hizo muchos milagros, sanó enfermos, resucitó muertos, dio vista a los ciegos, limpió leprosos por su poder. Lo que la Escritura decía del Mesías, Dios, habiendo hablado muchas veces, escúchenlo, por los santos hombres de Dios y los profetas, voy a hablarlo de esta manera. Ahora, dice el autor de Hebreos, ¿hablado por quién? Por su Hijo. Y Él les decía, voy a hablar de una parafrasis muy grande, por eso les dijo, ¿quién dice la gente que es? Y decían unos Jeremías, otros Elías, otros algunos de los profetas, otro Juan el Bautista, y vayamos a saber qué más expresiones se pudieron haber dicho, pero todo ya había ocurrido. Ahora Él estaba ahí, lo que todos hablaban, ahora Él estaba ahí. Y Él les decía, creed en mí. Los profetas, ¿a quién anunciaban? A Él, y le decían,
va a venir. Ahora Él estaba ahí, creed en mí. Y la bendición más grande de hoy en día para nosotros es creer en Él. Escúchelo, creer en Él. Porque el que tiene el Hijo tiene la vida, por eso. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, ¿qué dice la Escritura? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y yo creo que, no creo, estoy seguro que lo más grande que debemos de tener es hablar del Señor. Así, como dice el gringo, Él es el number one. ¿Cuánto lo pueden entender? Y no hay otro número, no lo hay. Bien, aunque muchos en aquel tiempo querían ser señores también, pero hay un solo Señor. Señor con letras en negritas, en mayúsculas, bien remarcadas y en tercera dimensión, para que quede claro: Señor y Cristo. Bendito sea el Señor. Y nos da la oportunidad a nosotros de aferrarnos a Él, de creer en Él. Podríamos decir que ser cristiano no es un juego. No, lo dice la misma Escritura con muchas palabras. Pero muchos lo toman solamente a una profesión verbal. Y lo tengo que hablar de esta manera. Así le pasó a la nación de Israel. Lo que dice en Isaías 29:13, no lo busque, que dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra. Pero ¿qué dijo el Señor? Pero su corazón está lejos de mí, escuchando doctrinas y mandamientos de obras de falsedad. Tenían más temor al hombre que a Dios. Y como creyentes debemos de tener siempre esa base, porque las glorias de Cristo ahí están. Y todavía falta la glorificación. Él está y le dijo: siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Le digo. Y ahí es donde nosotros como cristianos lo tenemos que tener, para saber que nada es en vano, mi hermano. Nada de lo que usted haga, absolutamente, aunque se encuentre en la tribulación más extrema, aunque se encuentre en la situación más extrema, en la más baja que pueda estar, eso no significa que Dios no está con usted o que no está con nosotros, no, sino todo lo contrario. ¿Y cuál es el mejor ejemplo? El Señor confió que su Padre lo iba a resucitar. Escúchelo. Y fue justificado en espíritu, y así recibido allá arriba en gloria. Y podrían pensar muchos: ¿qué diría el Señor? ¿Qué pensaría? Bueno, la Escritura nos lo enseña. Y Él le pide al Padre que le restablezca esa gloria. Es decir, ruega, le pide. Mire, vaya a Juan capítulo 17, Evangelio según San Juan, capítulo 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Y ya lo tenga, dígame. Y lo más hermoso que los cristianos tenemos que tener en esta verdad es hacer lo que le agrada. A ver, diga: hacer lo que le agrada. Hacer lo que le agrada. Pregunto algo que vale la pena preguntar. ¿A quién le gusta hacer lo que le agrada? A Cristo, claro. ¿A quién? ¿Quién dice yo? A mí. Y esto no tiene distinción en las buenas o en las malas. En el reino de Dios el fin no justifica los medios. Aprenda esto. Y hay muchos fines, pero los medios son diferentes a los que Él manda. Logramos muchas cosas, pero los medios son diferentes a los que Él manda. Ya lo tiene. Juan 17, del 1 al 5, vamos a leer. Y le dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre. A ver, diga: Padre. Y dice el Señor: la hora ha llegado. Lo que Pedro habló es de lo que el Señor ahora habla. Y dice: la hora ha llegado. Y le dice: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna. A ver, diga: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 4. Yo te he glorificado. A ver, mi hermano, ¿por qué el Señor dice: yo te he glorificado?
porque hizo su voluntad, hizo lo que a él le agrada, hacía su comida, aquel que le envió. Y lo más bello y bonito es que como creyentes siempre todo lo hagamos para su gloria. Esa debe de ser nuestra esperanza, mi hermano. Debe ser claro el motor que nos lleva a esa esperanza, a esa ejecución. Porque nada es en vano, nada es vacío, nada es hueco. Todo tiene un fin bien determinado por Dios. Y el Señor le dice, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, que he acabado la obra que me diste que hiciese. Y le dice el 5, ahora pues, ¿cómo le dice? Padre, glorifícame. Otra vez, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué impresionante. Y cuán bello es en esa petición cuando el Señor ora por sus discípulos, pide también que le glorifiquen. ¿Con cuál gloria? Con aquella que tuvo antes que el mundo fuese. Porque Él no estimando ser igual a Dios, ¿qué hizo? Se despojó, se humilló, estando en la condición de hombre, se humilló. Pero Dios lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Y como creyentes hemos de tener siempre, su gloria siempre estuvo con Él. Siempre estuvo su gloria con Él. Y siempre estará su gloria con Él. Y como creyentes nosotros no solamente hemos de valorar la gloria de Cristo, sino que hemos de hacer todo para su gloria. Como le dijo al Padre, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta delante de Dios siempre? Yo te he glorificado, Dios, aquí en la tierra. Y cuán impresionante para todo creyente ver toda la amplitud que tenemos para hacerlo y que Él sea glorificado. Eso nos debe de impulsar cada vez más y más por lo que Él hizo. Para aferrarnos, mi hermano. Diría de una cosa, no hay otra manera de proceder. No hay otra manera absoluta. No la hay ni la hay. Aunque la cultura la quiera cambiar, aunque el sistema religioso lo quiera cambiar, no debemos de quitar ese enfoque. No debemos de quitar nuestra mirada de aquel que nos ama. Nuestra mirada siempre donde debe de estar. En Cristo Jesús. ¿Quién? El autor y consumador de la fe. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a glorificarle aquí en la tierra? Pudiendo entender que es haciendo todo lo que a Él le agrada. Sí. Y tiene un punto medular. Tiene un vértice, pues, que es el punto de partida, en donde nosotros vamos a caminar. Y se centra en el primero y grande mandamiento: amar al Señor con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es el centro en donde nos vamos a aferrar en hacer todo para su gloria. Indiscutiblemente no hemos de tener nada que ver con el pecado. Eso está implícito. Fuimos santificados por medio de su sangre, mi hermano, y ahora Él quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Mas la parte aún todavía concluyente en glorificarle a Él es que demos ese fruto, y que ese fruto permanezca. Dios nos ayude siempre. Mire, vaya Evangelio según San Juan, capítulo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Dice el versículo 31, en el nuevo mandamiento que Él da, pero que ya existía. Evangelio según San Juan 13, versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Y dice el 33: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos
vosotros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos para los otros. ¿Cuál es y fue y será siempre la oportunidad de que Dios le glorificó a su Padre? ¿Cuál es? Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Él cumplió la labor que Dios le mandó y la cumplió y glorificó a Dios, le glorificó siempre y Dios era glorificado en él. Ahora, ese mandamiento Dios se lo dio cuando lo envía aquí a la tierra. Ese mandamiento que se centra en el primero y grande mandamiento, en dar la vida por aquellos que había de darla, por aquellos que Dios le envió. Ahora, como creyentes, ¿cuál es el mandamiento que Dios nos da? ¿Cuál es el nuevo mandamiento que dice el Señor? Y no hay bendición más grande y que seamos portadores de su gloria aún más, que tengamos amor los unos por los otros. Y en eso, escuche lo que le voy a decir, conocerán que somos discípulos del Señor. Y por ahí hemos de empezar todos los creyentes. Y en la medida que cada creyente lo va comprendiendo, se va a ir aferrando cada vez más y más a darle cumplimiento. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que Él da. ¿Y cuál es la causa de que nos debemos de determinar a hacerlo? Por lo que Él hizo nosotros. Ese amor nos debe de constreñir. Y si pensamos hacer todo para su gloria, claro, tiene un empezar, tiene un inicio, que no lo debemos de pasar por alto, no lo debemos de pasar desapercibido. Ese fruto, mi hermano, en el cual Él es glorificado, dice, en esto es glorificado mi Padre, o en esto será glorificado mi Padre, ¿en qué? En que llevéis mucho fruto, y ese fruto permanece. Solamente la mínima parte que involucramos es la responsabilidad que hemos de tener en esta peregrinaje. El mensaje se llama la gloria de Cristo, pero en esa gloria de Él tiene también un mandamiento para todo aquel que en Él cree, y es que también nosotros nos demos así como Él se dio. El ejemplo nos los puso, y a pesar de lo que nos vamos, mi hermano, a pesar de donde estemos, a pesar de donde caminemos, nosotros debemos de tener ese entendimiento muy claro, hacer todo para su gloria, porque todo se centra en Él, absolutamente, mi hermano. Cuando lo hacemos, remarco, me regreso, cuando damos ese fruto que Él pide, nosotros no somos glorificados, es Él. ¿Quién lo entiende? Y así mismo debemos de tener ese entendimiento siempre y aferrarnos y perseverar. Se trata de Cristo, mi hermano, y solo de Él. Mire, vaya a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Que ya lo tenga, dígame. Dice el versículo 15. Dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí se debe de centrar. Ahí nos debemos de aferrar por la gloria de Cristo. Ese debe de ser el punto de partida de nosotros. Así como Pablo ruega y ora, así también debe de ser nuestro interés. ¿Cuál era el interés de Pablo? Que se completara, que se cumpliera. Es decir, que la fe no fuera vana, que la fe no fuera vacía, claro que no, sino que nos aferráramos, o que aquellos que les escribe esta carta perseveraran en ello. Sigo leyendo, versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación
del poder de su fuerza. Sigo leyendo. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Hay una causa, mi hermano. Hay una causa, lo que Cristo hizo. Pero como creyentes hemos de rogarle al Señor también que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que ese conocimiento y ese entendimiento que tengamos de Él cada vez sea más en Él. Escuchen. Otra vez se lo digo, cada vez sea más en Él, y que nos aferremos a Él, y que nos quede claro por lo que está escrito, que Dios lo sentó a su diestra, y que está sobre todo principado y sobre toda potestad. Y si está sobre todo principado y sobre toda potestad, nosotros hemos de pensar y hemos de reflexionar todo el tiempo en qué es lo que Él manda, qué es lo que Él quiere, qué es lo que hemos de hacer en todo este peregrinar. Porque su muerte no fue en vano. Absolutamente. Paréntesis pequeñito. El interés más grande que debemos de tener los creyentes es ese interés en lo que Él hizo. Es como el tesoro escondido, mi hermano. Es como aquel que encuentra un tesoro escondido. ¿Qué hace? Va y vende todo lo que tiene. Y no solamente tiene el precio el terreno donde está el tesoro escondido, sino que hace, compra todo el terreno. No quiere solamente eso, quiere todo. Y así como creyentes hemos de querer todo siempre. Y la diferencia en la cual el hombre se detiene y se frena para poder dar todo por Cristo, la diferencia que el hombre se queda estancado para no aferrarse a lo que Él hace, es valorar su obra, valorar su muerte, su resurrección, y que Él fue glorificado. Él es el que está sentado a la diestra de Dios. Él. Nosotros solamente somos súbditos de Dios, y como súbditos debemos de hacer lo que Él manda, y como tales súbditos debemos de hacer todo para su gloria. La gloria de Cristo involucra que hemos de hacer todo para Él, todo para su gloria, y no hay más. No hay más donde nosotros nos podamos detener, mi hermano, porque a Él le costó todo. Esa es la reflexión más amplia que tenemos que tener. Mire, voy a volver a leer el versículo 15. Dice Pablo: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese debe de ser nuestro interés. Un espíritu de sabiduría que se centre en toda la capacidad que por Cristo hemos alcanzado. Escúchelo: toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y todo lo que somos capaces en esa sabiduría debe de haber un fundamento, algo que lo debe de guiar y lo debe de mover. Escúchelo: un fundamento otra vez que lo debe de guiar y lo debe de mover, y se llama temor de Dios. Y ese temor de Dios que se completa o se complementa, ¿qué es el temor de Dios o qué es la sabiduría? El principio de la sabiduría, dice la Escritura, ¿cuál es? El temor de Dios. Todo lo que yo soy capaz, o lo que usted es capaz, o lo que todo creyente es capaz, es lo que Dios le dio. Escúchelo: es lo que Dios le dio, sea por el entendimiento, sea por el conocimiento de Él, por lo que usted quiera. Tiene un principio para su ejecución y se llama temor de Dios. Puedo ser el más hábil aún en Cristo. Escúchelo otra vez: puedo ser el más hábil y tener todas las
gastar todas las cosas que ya tengo, de nada me va a servir, porque nunca lo voy a hacer para su gloria. La sabiduría tiene que ver con la prudencia. La prudencia le lleva a usted a ejecutar plenamente una determinación entre el bien y el mal, y como resultado se llama entendimiento o inteligencia, como está escrito en la Biblia. Pero ¿cuál es la base que me va a llevar al temor de Dios? Otra vez le repito, mi hermano, la sabiduría es una capacidad, un facultamiento que he de lograr o he de tener, ya sea por don de Dios, ya sea por conocimiento de Dios, o ya sea por la experiencia que le he ido adquiriendo, ¿lo entiende? Pero si eso que tengo y eso que he adquirido o eso que Dios me ha dado no lo sostiene el principio de la sabiduría, que se llama ¿cómo? Ese temor de Dios, entonces, mi hermano, absolutamente nada de lo que haga va a ser para su gloria. Otra vez se lo repito, absolutamente nada. Y de ahí se desprende la inteligencia. La inteligencia es la capacidad reflexiva que tiene el hombre, bíblicamente hablando. Es lo que la connotación escritural lo dice. Así como está la capacidad reflexiva que tengo para entender, es decir, para reflexionar en lo que Dios me está mandando que haga y lo haga. Es decir, tengo el bien y el mal delante de mí, ¿cierto o no? Y la capacidad reflexiva en el temor de Dios, ¿a dónde me va a mandar? Es inteligencia. Pueblo sabio y entendido es este. ¿A dónde me va a llevar? O como dice Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre para su gloria. Para su gloria. La gloria de Cristo, mi hermano, nos van a llevar a que nosotros en nuestro caminar ejecutemos todas las determinaciones que tengamos en ese entendimiento o en esa reflexión, y aún le puedo decir en esa meditación, que es lo mismo, o en ese discurrimiento, que es lo mismo, para hacer lo que Dios manda. Soy sabio, pero tengo que ser entendido. Escúcheme, soy sabio, ¿por qué? Porque estoy facultado, tengo las capacidades, Dios me las ha dado, las ha adquirido, como usted quiera. Pero si esa sabiduría no la rige el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová, entonces de nada me va a servir. Menos inteligencia, menos entendimiento voy a tener, jamás. Jamás. Por eso Job dice, he aquí, que la sabiduría es el temor de Jehová y la inteligencia, apartarse de él. Qué impresionante es. Y ahí es donde nos lleva a que la gloria de Cristo conlleva lo que Él hizo. El Señor hizo siempre lo que a Dios le agrada, por eso Él se sentó a la diestra de la majestad. Por eso Él llegó y se sentó. Claro, Él mismo, en su poder, así se manifestó. Mire, vaya a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer el versículo 5. Voy a incluir el 5. Filipenses 2:5. Dice el 5, haya pues en vosotros, ¿qué dice Filipenses 2:5? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, mi hermano. ¿Quién tiene el sentir de Cristo Jesús? ¿Quién lo tiene? ¿A dónde nos lleva esto? A tener ese sentir. Ni siquiera podía haber un pensamiento acerca de Él, porque Él es la imagen del Dios viviente, la plenitud de la deidad. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La sabiduría de Él. Dios es sabio sin medidas, su Cristo es sabio sin medidas. Y luego, los cristianos, ¿cómo deben de ser? Sabios sin medidas. ¿Pero qué los debe regir? El temor de Jehová. Sabiduría, mi hermano, en la connotación completa la rige el temor de Jehová, en Cristo, en Dios. Mundana como es, humana como es, animal, terrenal, diabólico. Es sabiduría también al final, ¿cierto? ¿No? Pero en Dios, ¿cuál es? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La animal terrenal diabólica no tiene nada de Dios, no tiene nada de temor de Jehová, absolutamente nada, no tiene nada de Dios. Y ahí es donde, como creyentes, nos vamos a aferrar a ello. Haya pues, dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir hubo en Cristo Jesús? ¿Qué hubo en Cristo Jesús? ¿Cuál sentir? Escúchalo, versículo 6.
dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó, a ver, diga, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cuál es la mejor representación que el Señor le da a sus discípulos? Que toma esa forma de siervo. Claro, Él les dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida al rescate de muchos. ¿Cuándo? Cuando les lava los pies. Porque el que lavaba los pies era el siervo de más baja estima. No es la palabra correcta, baja estima. Voy a decir de más bajo rango en una casa. El siervo de más bajo rango era el que lavaba los pies de los visitantes. Y esos visitantes caminaban leguas, caminaban días, avanzaban y caminaban, repostaban o no repostaban. ¿Y cómo llevaban sus pies con el polvo? Con el estiércol del ganado. ¿Cómo llegaban? Sucios, pero muy sucios. Y alguien lo tenía que hacer. Era una honra para los visitantes que el dueño de la casa mandara a alguien que le lavara los pies. ¿Y quién lo hacía? El siervo de más bajo rango. ¿Y quién le lava los pies a sus discípulos? El Señor. La demostración de que estaba tomando la condición más baja. No solamente humana, esa fue la humillación más grande que el Señor recibió al tomar una forma corporal humana, carnal, aquí en la tierra, sino la más baja. Y claro, y dio su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos lo entienden? Ahora, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Voy a abrir un paréntesis. ¿Qué quiere el Señor entre nosotros como hermanos, entre nosotros como creyentes? Claro, escúchelo, no que nos lavemos los pies. No, porque aquí ya no ocurre eso. Aquí ya no existe eso. Pero que miremos a cada cual como superiores a Él mismo. Que nada hagamos por contienda o por vanagloria. Antes, bien, estimar a cada cual como superiores a Él mismo. Que haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús, no solamente el despojarse, sino también ese amor, esa misericordia, esa compasión, esa ternura, ese fruto del Espíritu que Dios demanda para con todos los demás. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Vamos a traer el versículo 7, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta cuándo? Hasta la muerte y muerte de cruz. Un cristiano es obediente. ¿A quién? A Dios por su Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta la muerte. Mi hermano, ¿hasta cuándo vamos a perseverar? ¿Hasta cuándo va a perseverar usted? Hasta el fin. Así dijo el Señor, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuál fin? Bueno, cuando venga el Señor o cuando ya partamos de este mundo, que nos vayamos porque dejamos este cuerpo. ¿Quién lo entiende? Entonces, qué impresionante en lo que el Señor se humilló y luego dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice aquí. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. ¿Qué es hasta lo sumo? Hasta lo más alto. Hasta lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué va a pasar? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué más? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le dio un nombre sobre todo nombre, la gloria de Cristo. Qué bendición tan grande. Nuestro Salvador, nuestro Libertador, el que pagó el precio por nuestro rescate, fue coronado, fue honrado, fue glorificado. Y allá está, ¿dónde está? A la diestra de la majestad de Dios. Y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué bendición tan grande cuando como creyentes empezamos a entender todo lo que significó el haber sido comprados por esa sangre preciosa. ¿Y qué ocurrió después? ¿Y qué ocurrió? Dios le hizo Señor y Cristo, y Dios lo sentó a la diestra de su majestad, y aún más le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Lo hizo Señor y Cristo. Ese es el nombre sobre todo nombre, a su Hijo, a su unigénito. Claro, Jesús. Esto es el Salvador. ¿Cuánto lo entienden? Y allí
tenemos un Salvador y que está allá. ¿Y qué quiere ese Salvador? ¿Qué quiere? Que tengamos ese sentir que hubo en este caminar. Otro paréntesis. ¿Cuán difícil es para el hombre dejar su pasada manera de vivir? ¿Cuán difícil en circunstancias adversas, no adversas? ¿Y qué quiere Dios? Que las dejemos. Porque todo lo que Cristo vivió, hizo y padeció no fue en vano ni será en vano. Y Él fue glorificado, y ya está. Ahora Él quiere que seamos juntamente glorificados con Él. Pero tenemos que tener un criterio, es decir, una medida, un estándar, una base, un molde, como quiera llamarlo. Padecer juntamente con Él. Para que juntamente con Él, en la glorificación, seamos glorificados. Amén. Y por ello, mi hermano, para usted y el que habla, no debe de costarnos trabajo despojarnos de nuestra pasada manera de vivir. No debe costar trabajo. Cada vez nos debemos ir aferrando más y más a aquel que nos amó. Y debemos de ese ser sabio y entendido. Está ligado, mi hermano, al temor de Dios, a lo que usted es capaz. Usted es capaz de muchas cosas humanamente hablando y de muchas virtudes que Dios le ha dado por su palabra en el conocimiento de Él. ¿Y qué quiere Dios? Que tenga ese temor de Jehová, que ese principio de sabiduría a usted le gobierne, a izquierda, a derecha, adelante o atrás, a donde quiera, de día y de noche, donde quiera. Ese debe de ser nuestra guía, nuestro timón, nuestro derrotero. Y que nosotros confiadamente extendamos nuestras velas ante el que es todopoderoso y solamente requiere nuestra debilidad. Porque cuando decimos que somos débiles, Él nos fortalece, ¿cierto o no? Es lo más bello y lo más bonito. Y no solamente Cristo hizo lo que tenía que hacer, sino que fue glorificado. Y esa gloria de Cristo Él la va a compartir en la glorificación. Y le voy a decir ese dicho del mar, que es muy bonito, hay muchos dichos del mar, cuando dice: a mucho viento, poca vela y mucha pena. ¿Cuánto lo entienden? Y lo menciono ¿por qué? Porque en el Señor, ¿qué hemos de considerar? ¿De quién es la gloria? ¿De quién es el poder? ¿Qué pide de nosotros solamente el Señor? ¿Qué pide? ¿A quién va a mirar? Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra. Para que entendamos que no nos cuesta trabajo despojarnos de nuestra pasada manera de vivir. Dios requiere de nosotros así tan poquito, así tan chiquito. ¿Qué les dijo a aquellos? Si tuvieran fe como un grano de mostaza. Qué impresionante. Y si Él lo dijo en una metáfora más grande que podamos entender, en mi debilidad Él me da fuerzas. Suyo es el poder, ¿cierto o no? Suya es la gloria, suya es la honra. Vaya Colosenses, capítulo 1. Dice versículo 24, Colosenses 24, 1:24. Colosenses 1:24. Dice: ahora me gozo en lo que padezco, dice Pablo, por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Es decir, Pablo se gozaba por lo que padecía. ¿Y qué más? ¿Y qué más dijo? Y ahora lo que iba a suceder, ¿qué iba a ocurrir? Y cumplo en mi carne lo que falta. ¿De qué? De las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual, dice Pablo, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y dice el 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza
de gloria, bendito sea el Señor. Miren, hermano, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y vino a la tierra, imagínense, vino a la tierra, anduvo allá en las regiones de Israel, al otro lado del Jordán, en Sidón, en Tiro, y donde más pudo haber andado. ¿A quién miraban los que estaban ahí? ¿A quién miraban? Escúchenlo, al 3 veces santo, aquel que había de venir. Pero algo tan impresionante a donde quiero llegar es cuando el Señor oraba, otra vez, cuando el Señor oraba, cuando iba a comunicarse con su Padre, se apartaba a lugares desiertos, se apartaba a lugares donde estuviera el sol. Y allí en ese momento, escúchelo, en esa comunión, el Padre con el Hijo, ese 3 veces santo, escuche lo que le voy a decir, la misma arca del pacto, ahí, usted puede entender, la Chequina, la misma gloria de Dios ahí. Imagínense qué mirarían sus discípulos cuando lo miraban orar, cuando lo miraban estar postrado y orando toda la noche para saber quiénes Él había de escoger. Imagínense qué miraban, qué se movía en ese momento, usted puede imaginarlo. Ahora, tanto así que sus discípulos les pidieron que les enseñara a orar. Pero Él era el Rey de Gloria, Él es el Rey de la Gloria, ahí mismo, aquí en la tierra. Es por ello que vieron aquellos hombres, qué cosa más bella pudieron tener delante de sus ojos. Pero se cumplió lo que está escrito: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Quién ha creído vuestro anuncio? ¿Y sobre quién se extenderá el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído? No creyeron en Él. Y se cumplió lo que estaba escrito. Esto que le comento, mi hermano, para que podamos pensar y reflexionar. ¿Quién anduvo sobre la tierra? Su gloria, Él la tenía. Y claro, en ese entendimiento, al ir al madero, ahí se iba a cumplir lo que iba de hacer. Y por eso le dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo le dijo el Señor? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios descargó su ira en Él. Así como le imputó todo su pecado, Dios descargó su ira en Él. Y la materia de estudio más grande, mi hermano, de un cristiano, la materia de estudio más grande de un pastor, de un ministro, de uno que predica la palabra, es Cristo. Y este crucificado. Es lo que nosotros tenemos que entender. El Señor les dijo cuando Lázaro murió y que Marta le había dicho, y le dice: yo soy la resurrección y la vida, les dijo el Señor, ¿cierto o no? No te digo que si creyeres verás la gloria de Dios, le dijo a Marta el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué dijo el Señor? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué impresionante en esa promesa que la da determinada en una verdad y se cumple. La promesa en el más allá, hermano, es que viviremos juntamente con Él en la gloria, en la glorificación, y estaremos allá. Y como dice la Escritura, Él compartirá su gloria en ese orden, Él, el Cristo. Y lo dice Romanos 8:17, no lo busque, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bendito sea el Señor. Claro, en nada nos vamos a igualar, absolutamente en nada. Así nomás. Y Él es todo. ¿Quién lo puede creer? ¿Cuántos dice amén? Y dice el versículo 28, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿De qué se trata este mensaje, hermano? De Cristo, de su gloria. Y si mencionamos que todo predicador, el centro, a todo lo que Él vaya a enseñar y Dios le ha dado, debe de ser Cristo, así Él y usted también. Y todo es para su gloria.
porque Él fue el que dio su vida por nosotros. Él fue el que dio su vida por nuestro pecado. Y ese debe de ser el valor. Y debemos de pensar siempre en esas glorias de Cristo. Mire, vaya a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Dice el versículo 1, Hebreos 2. Por tanto, es necesario, estamos concluyendo, por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿qué diligencia, mi hermano? Con prontitud, determinación, que no pongamos dilación o retardamiento. Otra vez, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. 3. ¿Cómo escaparemos? A ver, diga, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ni siquiera puede estar en nuestro pensamiento, pero el punto no radicaría solo ahí, sino lo que Él hizo, sino lo que Cristo hizo en su obra, en su muerte y su resurrección. Sigo leyendo, dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, esto fue David, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Y luego dice el 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetos, es decir, falta. A ver, diga, falta. ¿Qué falta? Que en el día postrero ocurra, en la glorificación, en el día final o en el último día. Dice el 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Entonces, ¿a quién hemos de ver? ¿A quién hemos de estar viendo siempre? Sino a Cristo, aquel que padeció la muerte, pero claro, fue resucitado. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué le dijo el Señor? Siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y qué va a ocurrir en el día postrero? Porque ese día llegará y no tardará. El Señor se fue, pero iba a volver. Eso les dijo. Y eso quedó escrito, y eso sabemos. Él vendrá. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Amén. ¿Cuántos esperan que Él venga? Amén. ¿Y a qué viene? Cuando Él venga en su manifestación y en su reino y sus santos ángeles con Él. Que el Señor nos ayude a entenderlo. Pero el punto final, cuando todo esto ocurra, es la gloria de Cristo aún más algo. Vaya a 1 Corintios capítulo 15. Todo lo puso bajo sus pies, ¿cierto o no? ¿Y quién puso todo bajo sus pies? Dios. Ahora usted debe entender que puso todas las cosas bajo sus pies, sí. Pero aún hay alguien más que puso esas cosas bajo los pies de Cristo. Dios. 1 Corintios 15, ¿ya lo tienen? Versículo 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Salud. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo
todos serán vivificados. Pero ¿qué tiene que ocurrir? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan 3:36, el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que se rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escúchelo, mi hermano, ¿cuántos dicen que creen en Dios hoy en día? ¿Cuántos dicen creer en Dios pero no se quieren arrepentir de sus pecados? No quieren dejar su vida pecaminosa, no quieren dejar el pecado, no quieren humillarse ante Dios, no quieren pedir perdón. Pero creen en Dios y todavía Dios los escucha. Cuando el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen el mal. Es entendible que el malo no habitará junto a Dios, y Él aborrece a todo aquel que hace iniquidad, a todo aquel que hace maldad. Está escrito. Pero muchos hoy en día se rehúsan a creer a ese mensaje de salvación. Un día usted creyó, un día el que habla creyó y se arrepintió. Nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿cierto o no? ¿Alguien se ha arrepentido de sus pecados aquí? ¿Alguien le ha pedido perdón a Cristo y ha sido perdonado y limpiado por su preciosa y bendita sangre? Y muchos hoy en día no quieren arrepentirse y no quieren humillarse. Primeramente porque no creen que son pecadores, porque magnifican el pecado, lo hacen un pecado, como el homicidio, cuando un mal pensamiento. ¿O alguien no peca aquí? ¿O alguien que dice que no peca, a poco no miente? ¿A poco no tiene malos pensamientos? ¿A poco no se enoja, no se irrita? ¿A poco no guarda rencor, no guarda rencor? ¿O no tiene falta de perdón? Bueno, para el mundo eso no es pecado, pero para Dios es así, de pequeño, es igual que cualquier cosa. Y muchos dicen, es que yo no peco, ¿cierto? No. ¿De qué me voy a arrepentir? Si soy bueno, no le hago mal a nadie, no he matado a nadie. ¿Y cuál es el problema del hombre? Que le puede presentar usted a aquel Cristo, aquel que murió por nuestros pecados, su gloria, su muerte, su resurrección. Y cuando le dice, te tienes que arrepentir de tus pecados, crees en Él, crees en Cristo, crees que es tu Salvador, arrepiéntete de tus pecados. ¿Y qué pasa? Muchos se resisten. ¿Por qué? Porque no quieren dejar el pecado. Muchos dicen conocer a Dios, mi hermano, pero siguen en el pecado. Muchos dicen que conocen a Dios y siguen en el pecado. En verdad no lo conocen. El que conoce a Dios no corre al pecado. Y muchos dicen que Dios está cerca de ellos y siguen mintiendo, siguen adulterando, siguen corriendo hacia la maldad, teniendo malos pensamientos, ¿cierto o no? ¿Y qué podemos hacer usted y el que habla? ¿Qué podríamos decirles a ellos? ¿Qué le diría usted? Hace casi 2000 años Dios envió a su Hijo y anduvo entre los hombres y se humilló y tomó la forma de hombre y se humilló como siervo y fue hasta la muerte por nuestros pecados. Y Dios lo puso en propiciación por nuestros pecados. Dios cargó en Él todos nuestros pecados y Dios lo castigó por nosotros. Derramó su sangre para que fuéramos limpiados. Y todo aquel que en Él cree en lo que Él hizo y se arrepienta, será perdonado y será limpiado y será salvado. Y cuando usted le dice a alguien que si quiere arrepentirse, que si cree, ¿qué dicen muchos? Hay muchos pretextos que el hombre puede poner. Y hay muchos que cuestionan también su posición humana y creen que no pecan. Si usted, mi hermano, quiere hablarle de Cristo a su familia, si usted quiere hablarle de la gloria de Cristo a los que están cerca de usted, se lo repito, y no les dice que se tienen que arrepentir de sus pecados y tienen que creer en Él como su Salvador y pedirle perdón y ser perdonados, si no les dice para que crean en Él, nunca va a ocurrir lo que está escrito para que ellos sean salvados. Nunca, nunca. Escúchalo, nunca. Cristo es el que salva, lo que Él hizo, su obra. Fuera de ahí no hay ninguna obra que nos salve, escúchelo. Ninguna obra que nos salve. Pero cuando creemos en Él, nos arrepentimos, nos humillamos, somos perdonados, estamos dispuestos para toda buena obra y ya no queremos nada con el pecado. Sí, vamos a perseverar y a luchar y vamos a vivir angustias, tribulaciones, dificultades, vicisitudes, las vamos a vivir, pero nos va a dar fuerzas para salir adelante y vamos
y vamos a creer en Él. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, que dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muchos, mi hermano, dicen, mi Señor Jesucristo, lo mencionan, pero blasfeman su nombre con mentiras, con iras, con engaños, con cualquier clase de pecado, pero lo mencionan y dicen, Dios está conmigo, Dios no está con ellos. Y esto es para que seamos advertidos siempre y podamos pensar que fue un gran costo. Escúchelo, un gran costo. Repito, la vestimenta nos salva, el mandamiento humano nos salva, las obras que el hombre cree hacer nos salvan, lo que Él manda que hagamos. Claro, cuando hemos creído y somos salvos, vamos a estar dispuestos para toda buena obra. Eso es diferente. La fe sin obras es muerta. Y no está hablando de cuestiones tan simples y tan sencillas que la cultura hace, no, sino lo que Él manda. Escúchelo, lo que Él manda, que estemos dispuestos a sufrir el agravio, a perseverar y a luchar, aún en los momentos de tribulación más profundos que nos encontremos, y decir, yo tengo un Dios grande, un Dios poderoso, que me va a sacar adelante en medio de esta circunstancia, si nos aferramos y luchamos y perseveramos, porque en Él hemos creído. Del otro modo nos convertiríamos en apóstatas. ¿Y qué debe de ser el centro, mi hermano? Cristo. Sigo leyendo. Versículo 24. 23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, dice el 24, cuando entreguen el reino. ¿A quién? Al Dios y Padre. ¿Quién le va a entregar a quién? Cristo, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Dios a su Cristo? Siéntate a mi diestra, y le dice, ¿hasta cuándo? Hasta. A ver, diga, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ver, la gloria es de Cristo, bendito sea el Señor. Y luego vendrá el fin, en el día postrero. Otra vez voy a leer 24, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y dice el 25, porque preciso es que Él reine. ¿Quién? Cristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y dice el 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién las sujetó? Dios, debajo de su Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa ¿a quién? A aquel que sujetó a Él todas las cosas, Dios. Escuchen, Dios le sujetó todas las cosas debajo de los pies de Cristo, pero claro, lo exceptúa a Él. ¿Quién lo entiende? Lo exceptúa a Él. ¿Quién se sentó a la diestra de la majestad de Dios? Le sujetó todas las cosas debajo de sus pies hasta, pero le exceptúa a quién? Aquel que le dijo que todas las cosas iban a ser sujetas a Él. Y luego dice el 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Bendito sea el Señor, mi hermano. En la gloria de Cristo, nosotros nos hemos de aferrar, nos hemos de determinar con prontitud a perseverar para hacer su voluntad. Pero esto tiene un término que solamente Dios lo sabe. El Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escúcheme, vivirá. Es decir, no morirá así es, sino que vivirá. Y cuán bendición más grande que pueda tener un ser humano como la tuvimos los que estamos aquí. Y si un día nos arrepentimos de nuestros pecados, mi hermano, se trata de arrepentirse de sus pecados. Se trata de creer en lo que Él hizo. Para alcanzar la salvación es necesario que el hombre se arrepiente de sus pecados y crea en Jesús como su Salvador, que crea que Él lo salvó y se arrepienta y crea en esa buena nueva de salvación.
Y una vez que el hombre ha creído, una vez que el hombre se ha humillado delante de Dios, tendrá como fin que la vida eterna. Y todo porque por Cristo. Él va a reinar ¿hasta cuándo? Hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Que el Señor nos permita a nosotros como creyentes, hermano, llegar a esa glorificación. ¿Cuántos quieren estar? Pregunta, la hago con toda la sencillez del mundo, pero la hago con todo el corazón. ¿Cuántos quieren estar allá en la glorificación? Quisiéramos estar todos y Dios nos permita así. Su deber y del que habla, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Hasta ahí termino con este mensaje, mi hermano. Dios le bendiga y Dios le guarde y Dios bendiga su bendita y santa palabra.